Nunca olvidaré el crujido del dron bajo el tacón de mi hermana. Fue un sonido seco, absurdo, como si se rompiera un juguete y al mismo tiempo se quebrara algo mucho más antiguo en la casa. La idea de que estábamos a salvo dentro de nuestra propia familia. Mi nombre es Natalie. Soy contadora forense. Trabajo con números que se resisten a mentir y con documentos que, a diferencia de las personas, suelen dejar huellas. Tengo un hijo de 7 años, Leo, que acaba de aprender a volar un dron por su cumpleaños. El día que su dron fue aplastado, yo aprendí que el precio de proteger a un niño puede ser una guerra silenciosa contra quienes deberían cuidarlo. La reunión era una de estas celebraciones familiares que mi madre, Diane, organizaba con la precisión de quien sabe que la apariencia lo es todo. Mantel impecable, relojes que brillaban en la mesa, copas bien alineadas. Brittany, mi hermana, sonreía con esa seguridad que siempre obtuvo como hija favorita. Su risa llenaba cualquier silencio incómodo. Y Dion, su marido, siempre estaba ahí, con un auto nuevo o una anécdota sobre una inversión que iba a revolucionar el mercado. Richard, mi padre, se sentaba en su silla como un rey cansado. Tenía 80 y pico de años entonces. La memoria a veces le jugaba malas pasadas, pero su mirada seguía siendo la de alguien que había construido su propia vida con manos callosas. Yo estaba ahí porque quería que Leo tuviera un cumpleaños normal. También quería vigilar la conversación, porque llevaba meses notando cosas que no cuadraban. El dron no era solo un regalo. Era la excusa que mi hijo necesitaba para acercarse a su abuelo y mostrarle cómo manejaba los controles. Lo lanzamos al patio. Leo gritó de emoción. Brittany apareció en el bordillo, con tacones que registraban su paso como un metrónomo. Dio un paso hacia adelante al borde del césped y sin miramientos puso el pie sobre el dron. Lo aplastó. La carcasa crujió y el motor dejó de girar en un segundo. Todos nos quedamos mudos. Leo se quedó paralizado con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular aún. Richard soltó una exhalación que llevaba años conteniendo. Mi madre no mostró sorpresa, no porque no lo esperara, sino porque pocas cosas alteraban su calma planificada. Lo que siguió no fue una disculpa, fue una escena diseñada. «Es solo un juguete», dijo Brittany con esa voz que minimiza y luego culpa. «No entiendo el drama», intervino mi madre, mirándome con esa mezcla de reproche y superioridad. Dion sonrió como si todo fuera una broma que los demás no alcanzábamos a entender. Pero yo vi algo más, el desprecio empaquetado en la indiferencia, la necesidad de humillar para establecer jerarquías. En ese momento, el dron roto fue la chispa. No sabía aún que esa chispa iba a prender fuego a años de silencios, de apropiaciones, y de un plan para desplazar a mi padre y convertirlo en una figura dependiente que podía ser administrada a conveniencia. Esa misma noche, mientras Leo dormía con los dedos todavía manchados de pastel, revisé los mensajes que mi padre había recibido en su teléfono. Había correos firmados con nombre de una supuesta gestora patrimonial a nombre de Dion, invitando a revisar oportunidades de inversión y enlaces a documentos en plataformas de almacenamiento. Mi instinto profesional se activó. Esos enlaces, esas redacciones, tenían la mezcla típica de formalidad y secretismo que usan quienes quieren que no se mire demasiado. No soy de las que saltan a conclusiones sin evidencia, pero la profesión me había enseñado a sospechar de lo que no cuadra. Durante meses había visto señales, recibos de cenas en restaurantes de lujo, a nombre de empresas nuevas que nadie conocía, pagos periódicos desde la cuenta del padre hacia cuentas cuyos beneficiarios no eran públicos, y una conversación interceptada, no por métodos ilícitos, sino por la casualidad de que Richard dejó su correo abierto en una tableta, donde se hablaba de colocar una hipoteca sobre la casa para financiar un proyecto. Esa frase me chocó. La casa de mis padres era la que nos había visto crecer. La idea de una hipoteca de varios años, sin que Richard recordara por qué, tenía olor a artimaña. Al día siguiente, hice lo que hago cuando necesito respuestas. Comencé a revisar registros. No estaba investigando como venganza. Investigaba porque el bienestar de mi padre y de mi hijo estaba en juego.
Puedo acceder a bases de datos de registros corporativos y notarías por mi trabajo, no para husmear, sino para proteger activos y documentar irregularidades. Revisé la cadena de custodia financiera como se revisa una línea de tiempo, fechas, nombres, receptores. Lo primero que encontré fue una entidad que no aparecía como debería. Había una factura, emitida a nombre de una compañía que Dion decía haber formado, pero cuando busqué el registro en la Secretaría del Estado, el lugar donde se inscriben las empresas, apareció un mensaje que heló la sangre: entidad no encontrada. En pocos segundos, lo que antes era una historia plausible se convirtió en una red de empresas fantasma. No es que alguien tuviera una empresa y la ocultara, simplemente no existía legalmente. Y sin empresa legal, no hay tolerancia para tanta formalidad. No hay cuentas con respaldo, no hay declaraciones fiscales creíbles. Luego vi una transferencia que me hizo sostener el café con la mano temblando. Un movimiento de $250,000 saliendo de la cuenta que aparecía como administer de la supuesta compañía de Dion con destino a una cuenta en una entidad offshore. La cifra no estaba redondeada. Era concreta. Era suficiente para dejar un hueco serio en la liquidez del padre. No tenía por qué ser una emergencia legítima. El patrón de pagos recurrentes y los destinos poco transparentes hablaban de vaciado de patrimonio. Busqué la hipoteca. Encontré lo que nadie debería encontrar: una grava o gravamen hipotecario por $1.5 millones sobre la casa familiar, fechado unos meses atrás. La escritura figuraba como si el dueño hubiera firmado. La rúbrica, claramente atribuible a Richard, aparecía en la copia que llegó a los registros notariales digitales. Pero había un detalle que mi ojo no podía dejar pasar. La firma tenía trazos que no coincidían con su estilo habitual, y la fecha coincidía con el periodo en que recordé haber visto a Dion ocupado con papeles en la cocina, bajo la excusa de arreglos administrativos. No podía afirmar sin peritaje que la firma estaba falsificada, pero la posibilidad estaba sobre la mesa y necesitaba ser tratada como tal. No voy a dar una clase magistral sobre cómo rastrear transferencias. No es mi intención enseñar técnicas. Lo que puedo decir es que los movimientos dejan rastro, los beneficiarios, las rutas intermedias y las referencias. Conocí lo suficiente para ver patrones sospechosos y documentarlos. Empecé a armar una carpeta: capturas, copias registrales, cadenas de emails. Guardé todo en una copia cifrada y en papel. Si algo había aprendido en mi carrera, es que el desorden es el amigo de quien quiere ocultar. Al comentar mis hallazgos con un abogado, primera conversación bajo confidencialidad y ya con algunos documentos en el archivo, me advirtieron de los riesgos. La reacción familiar podía ser brutal. Cuando alguien con apariencias controla el relato, la primera defensa es atacar al mensajero. Y no me equivoqué. Antes de que pudiera presentar nada formal, aparecieron los primeros videos en redes, clips cortos de una mujer, mi madre, hablando con voz serena y acusándome de desatar vergüenzas en la familia. Brittany compartió un montaje con fotos sacadas de contexto y subtítulos que me pintaban como una hija ingrata y como alguien que quería aprovecharse de un anciano. La maquinaria de la narrativa se puso en marcha. Un martes por la mañana, 2 personas tocaron mi puerta. Eran trabajadores sociales enviados por servicios de protección infantil, citados por una queja anónima que aseguraba que mi capacidad parental estaba en riesgo porque discutía temas traumáticos con mi hijo. No hubo sospecha de violencia física ni pruebas de negligencia. Era simplemente la herramienta que algunos usan cuando quieren desacreditar a quien amenaza su plan. El encuentro fue incómodo pero breve. Tras una revisión corta y la intervención de un agente que me conocía del vecindario, se marcharon sin más. Aún así, la intención era clara: socavar mi credibilidad. La respuesta de mi familia escaló en una dirección previsiblemente cruel. Empapelaron grupos de WhatsApp con mensajes diciendo que yo estaba fabricando historias para obtener la casa. Brittany llamó a un primo que trabajaba en un medio local para insinuar problemas mentales en la familia. Y en algún punto, no sabíamos aún cómo ni por qué, un expediente médico fraudulento
apareció en manos del abogado que representaba a la parte contraria, alegando que Richard no estaba en condiciones de manejar sus finanzas. Ese documento, viejo e impreciso, parecía diseñado para legitimar la figura de un tutor que administrara la hacienda del anciano. La lógica era simple y peligrosa. Si declaran a Richard incapaz, se abren opciones para controlar su patrimonio de forma legal. Yo no me dejé llevar por la furia. Controlé lo que pude. Hice copias adicionales de lo que había descubierto y las puse en manos de un profesional que supiera custodiar la información. También hablé con un par de contactos que, sin ser oficiales, me orientaron sobre cómo preservar pruebas. Fotografía del estado original de documentos, sellado de sobres con evidencia, inventario de recibos. No es que yo quisiera convertir mi vida en una cadena de custodia, pero a veces la protección exige prever hasta el más mínimo detalle. Lo que no esperaba encontrar, sin embargo, fue una caja en el sótano. La idea de bajar al sótano se me impuso por razones emocionales primero. Necesitaba un lugar donde pensar lejos de miradas, y la casa de mis padres era el epicentro de la tensión. Fui una tarde, sola, con la excusa de llevar herramientas para arreglar una persiana. El sótano olía a humedad, a libros viejos y a café añejo. Había una lámpara colgando con un interruptor a mitad de camino, y en una esquina, una pila de cajas con etiquetas amarillas. Busqué entre papeles viejos y encontré algo distinto. Un baúl pequeño, cerrado con un broche, envuelto en cinta adhesiva amarilla y con una etiqueta manuscrita que no reconocí. La letra tenía esa inclinación que alguna vez perteneció a mi abuela. En el sobre pegado al baúl había un sello circular de notaría y una nota que decía, a mano, para Natalie, con instrucciones posteriores. Mi corazón dio un vuelco. No quiero romanticizar el hallazgo. Sabía que encontrar un documento con mi nombre no era garantía de nada. Pero algo en esa etiqueta, en ese sello, resonó con el recuerdo de tardes en las que mi padre me contaba historias sobre cómo había comprado esa casa con esfuerzo y con la idea de dejar algo para su descendencia. Abrí la caja con cuidado. Había sobres, una carpeta con papeles antiguos y, entre ellos, un documento que parecía una escritura o un testamento antiguo. La tipografía era de imprenta antigua. La rúbrica tenía mi nombre legible como beneficiaria preferente de la propiedad y una nota marginal que hacía referencia a un registro en la oficina del condado. No quería hacer un espectáculo en ese sótano. Tampoco quise manipular nada sin dejar constancia. Saqué fotos con mi teléfono, con la cámara apuntando al sello y a la fecha. Tomé todo y lo coloqué en una funda plástica, lo marqué con la hora y lo llevé directamente a mi abogado. Le expliqué lo que había encontrado. Una caja sellada, un documento con mi nombre, la nota marginal que aludía a una inscripción en la oficina del condado. Él me miró sin sorprenderse. Los abogados a veces ven lo que otros no, y me dijo que lo más importante era verificar en el registro público si ese documento tenía correlato. La posibilidad de que ese papel fuera un salvavidas no me abandonó. Si la escritura o el testamento que decía que yo era la beneficiaria legítima existía en los registros, podría contrarrestar la hipoteca fraudulenta o, por lo menos, reforzar una disputa legal. Pero también supe que si la historia salía a la luz sin una verificación sólida, iba a ser utilizada en mi contra. Miren, encontró algo en el sótano, dirían. Es fácil plantarlo. Por eso documenté todo con cuidado. Fotografías, hora, la condición de la cinta y del sello notarial. En mi cabeza cada foto era una ficha de seguridad. Mi abogado me sugirió empezar por el registro del condado. Yo, por mi parte, quería que alguien independiente, un perito caligráfico, echara una mirada a la firma en el supuesto testamento. No para proclamar sentencias, sino para tener un peritaje técnico que pudiera decir si la firma coincidía con muestras antiguas de la de mi padre. No se trata de creer en milagros, se trata de armar un rompecabezas con piezas comprobables. Mientras tanto, la presión no disminuía. Brittany publicó más videos en los que insinuaba que yo había irrumpido en la casa. Un vecino llamó para decir que había visto luces a altas horas en la vivienda de los padres, y se preparaba una narrativa que buscaba criminalizar mi interés
por proteger a mi padre. Eso me enfureció, claro, pero mi rabia estaba contenida. Tenía que serlo. Cada movimiento apresurado podía ser usado en mi contra. No se trataba solo de defender la propiedad. Se trataba de proteger la dignidad de un hombre mayor y de asegurar que Leo creciera en un entorno donde la verdad no se sacrificara en nombre de la apariencia. En las noches, cuando Leo ya dormía y la casa quedaba en un silencio que solo era roto por el zumbido del refrigerador, revisaba los documentos una y otra vez. Había coincidencias que me daban esperanza. La nota marginal era antigua y el sello de notaría pertenecía a la oficina del condado, donde los registros aún eran legibles si se sabía buscar. Sin embargo, también había peligros. La aparición de ese documento podía provocar que alguien en la familia tratara de neutralizarlo. Si la caja había estado escondida, podría ser por cualquier razón. Olvido, prudencia, o peor, porque alguien la había dejado ahí a propósito para asegurar una trampa. No quiero que esto suene a una novela de misterio glamorosa. Esto ocurrió entre lavadoras, bandejas de horno y facturas sin pagar. Fue real, con el olor de la ternura y del rencor mezclados. Y fue la constatación de algo que ya intuía. La familia estaba dividida por intereses que iban más allá de los afectos. Los objetos, el dron, la caja, la hipoteca, se convirtieron en símbolos de una lucha mayor. La primera semana después del hallazgo se llenó de pequeños asaltos de hostilidad. Mensajes anónimos, miradas en la iglesia, comentarios en la cena de mi madre, en los que me preguntaban por mi obsesión por el dinero. Aún así, también hubo pequeños gestos que me devolvían la fe. Richard, en una tarde en la que el sol bajaba lento, tomó mi mano y me dijo algo que no había dicho en años. Si vas a pelear por algo, pelea como si fueras a ganarlo. No era una bendición épica, sino la frase sencilla de un hombre que sabía que el camino iba a ser largo. Empecé a preparar lo que sería mi archivo. No podía confiar en la memoria de nadie más. Imprimí copias, numeré cada hoja, marqué las fechas y anoté quién me había dado cada pieza de información. Era un trabajo de detective, sí, pero también era mi manera de poner límites, porque si hay algo que enseña el abuso financiero, es que el desorden protege al abusador. Ordenar, por el contrario, es un acto de resistencia. En esas semanas también hablé con un contacto que trabajaba en una unidad de delitos financieros. Me dijo algo que era a la vez alentador y aterrador. Cuando hay gente que mueve dinero a través de entidades no registradas y hacia offshore, el resultado no siempre es una línea recta hacia la cárcel. A veces es una batalla larga por recuperar activos y demostrar buen gobierno. Pero los registros existen, y si alguien dejó un rastro, incluso en las guías que llevan a paraísos, se puede seguir. Lo que hace falta es paciencia, técnica y, sobre todo, pruebas irrefutables. Esa conversación me dio la calma necesaria para no venir a la carga con declaraciones grandilocuentes. Sabía que mis hallazgos podían abrir puertas, pero también sabía que la respuesta de la familia sería predecible. Primero desacreditar, después enterrar. Por eso, cuando el abogado me dijo que debía llevar el documento de la caja al registro del condado para buscar la correlación, no lo hice a la vista de todos. Fui con una cita, entregué una copia y pedí la verificación. El empleado del registro miró la nota, tecleó, y en la pantalla apareció una referencia. Esa referencia estaba fechada años atrás. Mi corazón latió tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. No puedo decir todavía que el registro validara todo sin reservas. Lo que sí puedo afirmar es que había un hilo que conectaba la caja, el sello notarial y una inscripción antigua en la oficina del condado. Era un hilo que necesitaba tirar con cuidado. No iba a ser la prueba final por sí misma, pero combinada con las transferencias que había detectado y la hipoteca que olía a irregularidad, conformaba un cuadro suficiente para actuar con cautela. Cuando salí del registro, con una copia en la mano y el pecho apretado, sentí que la casa se había vuelto un tablero con fichas movibles. Sabía que al tocar una ficha, otras se moverían. Brittany entraría en pánico. Dion se pondría agresivo. Mi madre repetiría su repertorio de indiferencia.
Pero también sabía que ya no podía retroceder. Protegía a mi padre y estaba construyendo un futuro para mi hijo donde los abusos no se heredaran como reliquias sentimentales. Los días siguientes se llenaron de reuniones con el abogado, con mi perito caligráfico y con discretas conversaciones con un agente que, posiblemente, trabajaba en algo mayor. Les llevé las copias, les mostré el archivo con las transferencias y les expliqué las anomalías. Ellos no tomaron decisiones dramáticas en ese momento. La prudencia en estos casos es una virtud. No se hacen anuncios públicos sin pruebas que resistan un escrutinio feroz. Mientras tanto, la familia siguió empujando. El teléfono sonó con llamadas que intentaban provocar. Brittany organizó una cena para arreglar las cosas, y la invitación tenía ese tono que sugiere un ultimátum más que un gesto conciliador. Acepté, no para rendirme, sino para plantar una semilla. Quería que la verdad empezara a asomar donde más dolía, que la evidencia comenzara a contradecir la narrativa. La cena fue tensa. El mantel blanco parecía haberse vuelto una pista de hielo. Conversaciones superficiales, anécdotas planificadas y miradas que buscaban mi error. En un momento, Dion hizo un chiste sobre gente que cree que los papeles pueden mover montañas. Mi respuesta fue fría y precisa. Los papeles ya se están moviendo. No lo dije para humillar, lo dije para establecer que yo no era una amenaza vacía. No iba a gritar en esa mesa, ni iba a escenificar una escena romántica de confrontación. Mi arma era la metodología, pruebas, fechas, fuentes verificables. Esa calma provocó más ruido. Una noche, recibí un mensaje de texto de un número no identificado. Cuidado. El que busca la verdad despierta cosas que preferirías no ver. No sabía si era una amenaza directa o la bravuconada de alguien intentando asustarme. Respondí con la serenidad que me permitía mi entrenamiento. Documenté el mensaje, lo archivé y seguí. Esa rutina de documentar, archivar, verificar, fue la que me mantuvo cuerda. No se trata de paranoia, se trata de higiene evidencial. Al cierre de esa primera fase, tenía varias certezas. La hipoteca de 1.5 millones sobre la casa no parecía legítima. Existían transferencias por $250,000 hacia cuentas cuestionables. La supuesta empresa de Dion no figuraba en registros oficiales, y había un documento en una caja sellada en el sótano que podría reforzar mi posición si su correlato en el registro del condado afirmaba lo mismo. Además, la respuesta familiar ya no era solo emocional. Buscaban neutralizarme con campañas de desprestigio y potencialmente con acciones legales para incapacitar a mi padre. Pero aún quedaba lo más peligroso y lo más decisivo: poner todas las piezas juntas, de manera que no pudiera caber la duda. Para eso necesitaba más tiempo, paciencia y la colaboración de quienes podían validar las rutas del dinero y la autenticidad de las firmas. También necesitaba proteger a Leo de la exposición pública, porque la primera regla de cualquier conflicto de poder es que los hijos vulnerables son armas preferidas para la manipulación emocional. Esa noche, la noche en que me acosté con la sensación de que algo enorme se estaba moviendo bajo nuestros pies, vi a Leo durmiendo y dejé que su respiración lenta me contara que todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Me prometí que, sin importar lo que viniera, él no iba a crecer viendo cómo se normalizaba el abuso. Y me juré a mí misma que jugaría limpio, pruebas, paciencia y la ley de mi lado, tan fría y justa como podía ser. La caja en el sótano ya no era solo un hallazgo romántico, era una pieza que podía ser examinada, periciada y vinculada con registros públicos. Eso me daba esperanza, pero también sabía que al exponerla se abría una ventana para la respuesta más agresiva de quienes tenían más que perder. No tenía ilusiones. La guerra por la verdad no se gana con un solo documento. Se gana con constancia, estrategia y sobre todo con la capacidad de no dejarse arrastrar por lo personal. La siguiente semana tenía programada una cita con un perito caligráfico y otra con un equipo de auditoría financiera independiente que podía rastrear las transferencias sospechosas.
También había enviado copias cifradas del archivo a una tercera parte de confianza, en caso de que algo me impidiera continuar. El plan no era heroico, era precautorio. Antes de salir de casa esa mañana, miré de reojo la foto del documento en mi mesa. Sentí un nudo, pero también una claridad fría. Había descubierto más de lo que esperaba y menos de lo suficiente para cantar victoria. Tenía evidencia sólida, pero todavía fragmentaria. Y sabía, porque lo había visto antes en otras historias, que la gran ofensiva de quienes pierden el control se intensifica cuando tiemblan las bases de su mentira. Así que con el café aún tibio, con Leo en la mochila camino a la escuela y la carpeta con copias bajo el brazo, me preparé para el siguiente movimiento. No sabía si la caja del sótano iba a ser la prueba que cambiara todo de la noche a la mañana. Lo que sí sabía era esto: mis tíos habían intentado desheredarme simbólicamente con humillaciones y silencios, pero ese baúl en el sótano había abierto una puerta que yo no iba a dejar que cerraran sin cerrar antes la verdad. Comentame abajo si alguna vez tuviste que proteger a un niño de familiares que no entendían tus límites. Quiero leer sus historias y saber que no estamos solos. Me detuve frente a la puerta del coche, respiré hondo y pensé en lo que venía: confrontaciones públicas, investigación forense y tal vez una intervención oficial si la evidencia era contundente. Pero eso era más adelante. Primero tenía que asegurar la cadena de documentos, coordinar con profesionales y, sobre todo, anticipar la represalia, porque en estas batallas no gana el más ruidoso, gana quien organiza sus pruebas y resiste el huracán de la narrativa. Subí al coche, y en el camino recordé otra cosa que me había dicho mi padre de joven. La verdad, cuando se sostiene con pruebas, se vuelve difícil de ignorar. No sabía aún hasta qué punto esa verdad iba a transformarse en justicia. Lo que sí sabía era que no iba a dejar que mi hijo creciera pensando que las apariencias siempre mandan. El primer contacto serio con los auditores llegó 2 días después. Me recibieron en una oficina donde las paredes tenían títulos y certificados, y la conversación fue directa y técnica, pero sin tecnicismo que excluya. Les expliqué los movimientos: la transferencia de 250,000, la hipoteca de 1.5 millones y la entidad no encontrada. Les entregué las copias de la caja y la referencia del registro del condado. Ellos tomaron notas, hicieron preguntas puntuales y al final me dijeron algo que me alivió y preocupó a la vez. Podemos seguir el rastro, pero tardará. Si las transferencias se han repartido entre varias entidades, reconstruir la ruta requiere tiempo y paciencia. Y si hay falsificaciones, necesitaremos peritajes. Si es así, las firmas pueden ser enfrentadas con muestras históricas. Esa fue la jugada: tiempo y técnica. No era el tipo de noticia que emociona, pero era la única que quería escuchar. Pude volver a casa con una sensación de trabajo en marcha. No todo dependía de mi familia. Había instituciones, especialistas, procesos. La esperanza ya no era solo emocional, era procesal. En la tarde, mientras recogía a Leo, recibí una llamada de un número que no conocía. Era un agente que, por su voz, parecía pertenecer a una unidad de investigación más allá de lo local. No dijo mucho en ese primer contacto, solo que alguien de su oficina había tomado nota de ciertos movimientos y que, si mantenía la calma, un agente de enlace podría comunicarse conmigo. No ofreció promesas, solo una frase cerrada: siga documentando. Nosotros haremos lo nuestro del otro lado. No sé si era una forma de alentamiento o simplemente un protocolo, pero me bastó para entender que lo que yo había encontrado ya existía en algún radar. Esa noche me acosté con hábitos nuevos: revisar la carpeta, asegurar copias y no dejar documentos sin respaldo digital. No por obsesión, sino por prudencia. Sabía que la guerra apenas empezaba y que una caja en el sótano por sí sola no era una victoria. Pero fue el primer haz de luz en un laberinto de sombras que alguien llevaba años construyendo alrededor de mi padre. Y así, entre papeles, peritajes y mensajes anónimos, la historia empezaba a desnudarse. La verdad
Cuando se arma con paciencia y evidencia, deja de ser un rumor. Permite nombres, fechas y rutas. Y yo estaba decidida a que esas rutas quedaran registradas, para que un día mi hijo pudiera revisar los papeles y saber que su madre no cedió ante la apariencia. La siguiente semana se movió con la precisión de una operación quirúrgica. Cada cita, cada sello, cada paso tenía que estar documentado. No por desconfianza del proceso, sino porque conocía el hábito de quienes operan en la oscuridad. Borrar huellas, reescribir relatos, convertir los hechos en rumores hasta que nadie sepa ya que fue verdad. Llevé la caja y las copias al laboratorio forense, acordado por mi abogado. No entré con la caja abierta. La llevaba en una funda sellada, con fotografías previas adjuntas y un acta donde consignaba hora, lugar y condiciones del hallazgo. El perito caligráfico pidió una muestra adicional. Firmas antiguas de mi padre que pudimos obtener de documentos familiares y del registro público. No es un ritual dramático, es trabajo técnico. Comparaciones de trazos, presión, dirección de la caligrafía, cómo se enlazan las letras, cómo se forman las mayúsculas. Le entregué también la copia digital que había hecho la primera noche, marcada con metadatos que mostraban fecha y hora de la toma. Todo fue numerado, registrado y rubricado por testigos independientes. Si alguien iba a decir que yo había plantado algo, la cadena de custodia debía desmentirlo con claridad. El perito no dio titulares ni certezas fulminantes. Me dijo con cuidado profesional que había coincidencias significativas entre la firma en el documento y las muestras auténticas, y que existían trazos atípicos que podían indicar intervención. Esa frase, técnica, pesó como una promesa. No era una sentencia, pero era suficiente para que quienes deben decidir investigaran más a fondo. Paralelamente, los auditores comenzaron a desentrañar la madeja financiera. No eran detectives de película, eran personas que leen extractos bancarios como otros leen poesía, buscando repeticiones, anomalías, referencias invisibles. Me explicaron sin caer en tecnicismos que habían identificado un patrón claro. Pagos periódicos que salían de la cuenta vinculada al administrador aparente, referencias que cambiaban ligeramente para eludir controles, y un flujo que terminaba en jurisdicciones con estructuras bancarias opacas. Parte del dinero había pasado por 2 o 3 empresas pantalla, esas compañías que solo existen en un registro antes de llegar a una cuenta en el extranjero. Pero no todo había desaparecido. Algunas transacciones se pudieron seguir hasta pagos concretos, compras de artículos de lujo, depósitos intermitentes en cuentas a nombre de personas vinculadas a Dion y transferencias que, en su conjunto, permitían trazar una ruta suficientemente sólida para presentar una denuncia formal. Lo que más me alivió fue que, al combinar el informe del perito con el del equipo de auditoría, se formaba un cuadro que ya no era solo sospecha, era una hipótesis documentada y verificable. Les entregué copias a Mr. Calvel, mi abogado, y él, con su calma procesal, empezó a coordinar el siguiente paso: presentar el material a una instancia que pudiera moverlo con recursos que yo sola no tenía. No quería anuncios prematuros. Quería una intervención que tuviera peso legal. Fue entonces cuando el nombre del agente Miller emergió de la conversación. El contacto del agente con el que había hablado semanas antes se formalizó. Una llamada breve, la presentación de credenciales y la idea de que existía una investigación preliminar en la que mi archivo encajaba. Me pidieron que mantuviera absoluta discreción, no por dramaturgia, sino por seguridad. En investigaciones financieras, la publicidad prematura puede alertar a terceros e inducir a la destrucción de pruebas. Mientras tanto, la artillería de mi familia no disminuyó. Brittany amplificó el relato en redes. Más videos, más fotos, más insinuaciones. Mi madre, con su voz tranquila, empezó a hablar en público sobre la decadencia de los tiempos y sobre lo doloroso que era para ella ver a su familia dividido. No niego que esas cosas dolían. Es cruel cuando alguien que debería protegerte elige, consciente o inconscientemente, alinearse con quien le sirve una verdad cómoda. Pero mi dolor no era la materia prima de mi acción. La materia prima eran los papeles,
las transferencias, el sello del condado y la pericia. Mantener eso en el centro me permitió no perder el rumbo. Aumentaron también las presiones jurídicas en el otro frente. Un despacho contratado por la familia presentó documentos que pretendían declarar la incapacidad parcial de mi padre. No eran, en ese momento, una causa cerrada. Eran un movimiento táctico. Si conseguían una tutela o la designación de un administrador temporal, el acceso al patrimonio quedaba, por fuerza práctica, en manos de quien controlara ese nombramiento. Vi la lógica de la jugada: anular la autonomía del anciano para facilitar la transferencia de activos. Me llamó la atención la rapidez con la que ciertas evaluaciones médicas aparecieron en manos de quienes promovían la tutela. Fue un recordatorio cruel de cómo funciona el tablero. No todo se decide en tribunales. A veces se gana en despachos, en informes médicos mal sustentados o en la expedición de certificaciones que parecen legítimas por su formato. El equipo legal reaccionó con pasos discretos pero firmes. Presentamos una petición para frenar cualquier acción que afectara a la propiedad hasta que se verificaran los documentos. Fue una medida precautoria, no la derrota del adversario, pero sí un freno necesario para impedir que la hipoteca irregular se consumara y que la casa quedara en vilo. No era una victoria, era simplemente colocar una barrera provisional. En medio de todo eso, me enfrenté a una de las decisiones más difíciles: la exposición pública de la caja en el sótano. Había quien me decía que era arriesgado mostrar a la opinión lo que había encontrado. Había quien opinaba que era la prueba necesaria para romper la narrativa de mi madre y mi hermana. Mi criterio fue otro: no mostrar por show, sino por necesidad y con respaldo técnico. Decidí que la caja entraría en la escena solo si la verificación y los peritajes estaban listos y si el apoyo de las autoridades permitía una respuesta inmediata. No quería que la caja se convirtiera en una excusa para decir que ella lo plantó. La caja necesitaba estar acompañada de informes que la situaran en un relato coherente. La oportunidad llegó en la noche de la fiesta que mi madre había organizado para conmemorar sus bodas de plata con mi padre. Una celebración que, desde el punto de vista público, debía mostrar la unión familiar. Desde mi perspectiva, era una escena cargada de tensiones. Mr. Caldwell y el agente Miller me recomendaron que si iba a exponerse algo, lo fuera en ese espacio. Allí estaría la familia, allí estarían los testigos y sería el lugar donde la contradicción entre apariencia y documentos sería más evidente. Acepté, con la condición de que el operativo estuviera preparado para actuar si se daba el paso. La fiesta tuvo el brillo habitual: arreglos florales, una banda que tocaba versiones suaves de canciones antiguas, risas que intentaban ocultar la tera de fondo del resentimiento. Mi decisión no fue impulsiva. Llegué con el archivador en una funda y la caja en una maleta sellada que solo abrí ante 2 testigos profesionales: el perito caligráfico y un auditor. Académico y sobrio, el perito pidió que la apertura se documentara en presencia de mi abogado. Nada espectacular. Cámaras apuntando a las pruebas, una hoja rubricada que detallaba la condición del sobre y mi propia firma que certificaba la hora y la persona que había localizado la caja. Sabía que alguien inevitablemente diría: es una puesta en escena. Por eso la técnica debía desactivar ese argumento. Cuando coloqué la caja sobre la mesa, sentí la mirada clavada de Brittany y la indiferencia resignada de mi madre. Richard, acostumbrado a observar más que a intervenir, apoyó su mano en la mesa como buscando equilibrio. Abrieron conmigo el sobre que contenía la escritura antigua y el testamento parcial. El perito, con calma, explicó que la firma tenía coincidencias importantes con las muestras históricas y que la nota marginal refería a una inscripción que existía en el condado según la copia que yo había llevado. No era una conferencia de prensa, era una constatación técnica frente a personas que, hasta ese momento, podían sostener la idea de que todo era una invención. Luego puse sobre la mesa el archivador, las copias de transferencias, los extractos, las rutas que los auditores habían reconstruido y las fechas que conectaban esos movimientos con la firma de la hipotética hipoteca. No grité, no hice un espectáculo teatral.
Dejé que los papeles hablaran. Y los papeles hablaron con frialdad. Aquí una transferencia por $250,000. Allí una referencia a compras suntuosas. Acá una solicitud de hipoteca con firma anexa. Los auditores estuvieron listos para explicar cada paso con sencillez, y el perito explicó públicamente que la firma del gravamen no concordaba en trazos con la rúbrica histórica de mi padre, que tenía signos de manipulación. La atmósfera cambió. Lo que era un mantel impecable se convirtió en un tablero de confrontación. Dion, que había permanecido estoico, se puso en pie con una sonrisa que intentaba disfrazar nervios. Intentó descalificar los documentos. Son copias. No pueden probar nada. Fue entonces cuando Mr. Harrison, el abogado que representaba a la otra parte, intervino con un aire de seguridad. Tenía, como esperaba, la documentación de la demanda de tutela y algunas evaluaciones médicas que convenientemente apuntaban a la supuesta incapacidad de Richard. La maniobra estaba bien aceitada. Por un lado, la idea de mi supuesta irracionalidad. Por otro, la necesidad de anular la voluntad del anciano. No dejé que la tensión se convirtiera en caos. Pedí que la discusión se diera en calma y con la compostura adquirida por años de trabajo en salas de auditoría, mostraron a la familia los pasos que habíamos tomado. Verificación en el registro del condado, peritaje caligráfico y la trayectoria del dinero. Le expliqué a Richard lo que cada documento significaba, con palabras sencillas para no asustarlo, pero sin difuminar la gravedad. Él, con la mirada húmeda, escuchó. En algún punto, Brittany trató de interrumpir con llanto interpretado. Mi madre habló de traición y de pérdida, pero la evidencia ya estaba ahí, tangible y visible. La ruleta de las respuestas incluyó el intento de Dion por intimidar. Me acercó con voz baja y con amenazas veladas. Si sigues por este camino, vas a destruirnos a todos, te vas a arrepentir. No era solo un berrinche, era el timbre de alguien que siente el control desvanecerse. Lo que no sabía Dion era que su agresión fue inadvertidamente captada por uno de los dispositivos de seguridad que mi equipo legal había instalado en la sala por prevención. No lo puse como trampa, lo puse como resguardo. El archivo de audio no era un montaje cinematográfico. Era una grabación de un hombre admitiendo, en voz alta y con la ira alterada, que había hecho lo que había que hacer para que ella no se quedara con nada. Esa frase, sacada del contexto con responsabilidad, fue lisa y llanamente problemática. No obstante, no depositamos toda la esperanza en un archivo. Las fuerzas que se mueven en investigaciones financieras son institucionales, y la prueba más poderosa es la conjunción de peritaje, trazabilidad financiera y documentación pública. Aún así, la grabación de Dion fue útil porque añadió un elemento de conducta y una muestra de intención en un momento de presión. En los minutos posteriores a la confrontación, Mr. Calvell contactó al agente Miller y al equipo federal que había estado monitorizando el caso. Les enviamos de forma segura el archivo cifrado con la documentación primaria. No pedimos justicia por espectáculo, pedimos que las autoridades actuaran conforme a procedimientos y sobre todo con respeto por la evidencia. La llegada del equipo federal no fue televisiva. Llegaron con seriedad, con acreditaciones, y conversaron aparte con nosotros. No hicieron una detención teatral en ese salón rodeado de invitados. Actuaron conforme a protocolo. Revisión inicial, órdenes de presentación y la decisión de llevarse a Dion para tomarle declaración en presencia de sus abogados. Fue una detención basada en la investigación en curso. Había indicios suficientes para materializar una diligencia. No puedo decir que fue una sentencia, puedo decir que fue un operativo que marcó el inicio de una etapa nueva en la investigación. Tras la intervención, varias cosas ocurrieron con rapidez medida. Se emitieron órdenes de congelamiento preventivo en algunas cuentas sospechosas. Un juez, no para condenar sino para preservar el estado de las cosas mientras se investigaba, autorizó medidas cautelares que impedían transferencias adicionales. En términos prácticos, eso significó que el flujo de recursos que había alimentado el comportamiento ostentoso de Dion quedó por lo menos temporalmente controlado.
No fue una victoria total, pero sí una pausa para que la justicia pudiera trabajar sin que se destruyeran pruebas. Políticamente, la casa cambió de atmósfera. Algunas amistades que antes visitaban con asiduidad disminuyeron. La popularidad de mi madre, esa que se medía en cenas y en sonrisas calculadas, se vio afectada. No celebro esa pérdida social. Me preocupa cómo ciertas estructuras se sostienen sobre la exclusión. Lo que sí noto es que la vida que mi padre merecía empezó a reconfigurarse. Con las cuentas congeladas y la tutela provisional desestimada ante la falta de certeza, Richard tomó una decisión que me sorprendió y me conmovió. Quiso mudarse con nosotros, aunque fuera temporalmente. Mi padre no buscó ser protagonista de una historia de victimización. Simplemente dijo algo que me llegó al alma. Quiero que mi nieto crezca sin que tenga que aprender a desconfiar de las manos. Fueron 2 frases simples y directas y me bastaron para saber que había que reconstruir paso a paso la cotidianidad. Así, en los meses siguientes, arreglamos lo práctico. Domiciliación de su correspondencia, una ruta de visitas al médico con profesionales que no hubieran intervenido en las maniobras anteriores y la presencia de personas de confianza en la gestión de sus asuntos. No fue fácil. La convivencia implicó límites claros, terapia para recomponer afectos y, sobre todo, el reconocimiento de que la familia, a veces, se desmorona y debe reinventarse. En lo procesal el caso avanzó. El FBI, tras revisar los elementos, abrió una investigación formal por presuntos delitos financieros vinculados con la manipulación patrimonial de una persona mayor. Dion fue detenido y quedó bajo investigación federal por fraude y falsificación, entre otros cargos, que la Fiscalía consideraría conforme al avance de las pruebas. Se solicitaron informes adicionales, se pidieron estados bancarios completos, y surgieron nuevas líneas de investigación que conectaban a sociedades pantalla con compras y ventas que exigían explicación. No estoy narrando un final cerrado. Estoy describiendo un movimiento institucional que puso en marcha mecanismos que podían, si la investigación confirmaba lo que mis auditores indicaban, llevar a procedimientos penales y a la recuperación parcial de activos. Todo con la cautela que exige la prudencia jurídica. No prometer resultados, sino describir procesos. La reacción pública fue mixta. Hubo quien me acusó de exponer intimidades familiares. Hubo quien me apoyó con mensajes de solidaridad. Aprendí a tomar distancia de los comentarios virales y a concentrarme en acciones concretas, citas médicas, papeles, asesoría legal. Leo en todo esto fue un pilar inesperado. Mi hijo no necesitó estar al tanto de la trama completa. Necesitó que su rutina se preservara, que las cenas fueran cálidas y que su abuela, cuando viniera a visitarlo, fuera tratada con respeto, aunque estuviera al margen de nuestras decisiones. Protegí su inocencia como mi primer deber. Con el correr de los meses, las consecuencias materiales empezaron a verse. Se solicitó el embargo precautorio de activos vinculados a la hipoteca fraudulenta. Se investigaron transferencias hacia terceros y algunas cuentas fueron intervenidas. No puedo afirmar que todo el patrimonio se recuperara de inmediato. Lo que sí puedo confirmar es que se frenaron las maniobras y se abrió la posibilidad de litigio serio. Las instituciones estaban actuando. Eso, en sí mismo, es un alivio. En lo humano la factura fue alta. Perdí el contacto habitual con miembros de mi familia. No es algo que se asuma sin dolor. Hay días en que extraño la voz de mi madre en aspectos no relacionados con el conflicto. Alguien que te llama para pedirte la receta de un plato o para contar una anécdota insignificante. Pero aprendí algo valioso. Defender a quien sufre abuso no es sinónimo de odiar a quienes fallan. Es, en el mejor de los casos, una forma de amar con límites. Y esos límites implican a veces decir no. Una de las escenas que no olvido fue la de mi padre sentado en el porche de nuestra casa nueva, el sol de la tarde dibujando arrugas en su frente, mientras Leo le mostraba cómo hacer girar el dron que habíamos reparado. Era una tarde sencilla, sin cámaras ni rituales. Mi padre rió con una naturalidad que no había visto en años, y esa risa, más que cualquier documento,
me dio la certeza de que había valido la pena todo el desgaste. No quiero cerrar esto como si fuera una lista de hechos. Hay lecciones que quedaron profundas. La importancia de la documentación, sí. La necesidad de profesionales que sepan traducir el lenguaje frío de las finanzas a la justicia humana, también. Pero sobre todo aprendí que el núcleo de una familia no está en la apariencia de su mesa, sino en la capacidad de proteger a los más vulnerables. Aún hoy, la relación con mi madre se mantiene en un limbo. No la busco para confrontarla, la busco para que entienda las consecuencias de sus decisiones y, si es posible, para que haya una reparación que no pase por el olvido, sino por el reconocimiento. No siempre se logra. No depende solo de la verdad probada, depende de la voluntad de los afectos. Legalmente, el proceso continuó. Hubo audiencias, peritajes complementarios y la intervención de auditores independientes que validaron las rutas de las transferencias. Dion permaneció detenido y fue objeto de cargos formales, conforme lo permitió la Fiscalía. No narraré sentencias que todavía estaban por definirse. No es mi lugar. Puedo decir, y lo digo sin triunfalismo, que el proceso abrió caminos para que se investigaran los hechos y, sobre todo, para que se hiciera justicia en la medida en que la ley lo permite. En la reconstrucción personal, la mayor ganancia fue la paz restaurada para mi padre y la sensación de que mi hijo crecía en un hogar donde la autoridad no es sustento de abuso. Reconfiguramos nuestra vida con decisiones conscientes. Mudanza a una casa más pequeña pero segura, horarios que priorizaban la presencia y terapia familiar para recomponer puentes rotos. No es que las heridas desaparecieron, aprendimos a vivir con ellas de una manera que no condicionara la felicidad futura de Leo. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. La respuesta es compleja. Si hacer implica exponer a mi familia, sufrir difamación y soportar el peso de decisiones que rompen vínculos, no hay celebración en ello. Pero si hacer significa proteger a mi padre y asegurar un futuro no marcado por la voracidad de quienes se aprovechan, la respuesta es sí. Lo volvería a hacer. La diferencia está en la intención. No busqué humillar ni destruir. Busqué detener un proceso que, de continuar, habría dejado heridas peores. No pretendo convertirme en un ejemplo universal. Cada situación familiar es única y requiere asesoría profesional. Comparto mi historia porque muchas personas, quizá, se reconocen en el sudor de una batalla donde los documentos y las emociones se entrelazan. Si hay algo que quisiera dejar claro es esto. El silencio, ante la sospecha de abuso financiero y emocional, suele favorecer al agresor. La evidencia, la prudencia y el apoyo profesional son las herramientas que pueden voltear la balanza hacia quien fue perjudicado. Hoy, cuando Leo y yo salimos al parque, a veces alguien nos reconoce de lejos por algún fragmento de la historia que circuló. Le digo que ignore las miradas y que disfrute de su infancia. Le enseño que el valor no es la venganza, sino la protección y el cuidado. Y cuando me pregunta si alguna vez tuvo que ser valiente, le cuento, con otras palabras, que la valentía a veces es ordenar papeles y pedir ayuda, no solo levantar la voz. La caja en el sótano fue, al final, más que un hallazgo romántico. Fue una puerta que condujo a la posibilidad de una investigación seria. Fue un recordatorio de que la memoria familiar puede albergar verdades incómodas y que, cuando esas verdades se ponen en evidencia con respeto profesional, surgen las opciones para reparar. No digo que todo se resolvió perfectamente. Digo que se abrió un camino que nos permitió recuperar poco a poco la autonomía de nuestro padre y construir una nueva forma de vida para nosotros. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez tuviste que proteger a un niño o a una persona mayor de decisiones que olían a abuso, comparte tu experiencia. Tu relato puede ser el hilo que otro necesite para atreverse. Si te quedó curiosidad o sientes que podríamos ayudarnos mutuamente con apoyo e información, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite saber que no estás solo. La verdad, sostenida por pruebas y por coraje, es difícil de ignorar, y cuando actúa con prudencia, puede abrir la puerta a la justicia y a la paz.